Mi padre, del escritor Jesús Antonio Álvarez Flores, 2008, leído por Juan David Osma. Uno siempre tiene un recuerdo en la mente, el sol oculto tras un árbol, un cuarto de luna en el cielo, las calles polvorientas de un viejo pueblo, los días de la infancia. Y cada vez que uno piensa en eso, comprueba que aún es el mismo, que es poco lo que ha cambiado, que llegará viejo y tendrá siempre ese árbol, esos días, el corazón de los primeros años, la misma casa, y el camino como la alfombra de un largo viaje. Recuerdo el tiempo y el espacio, pero he olvidado otros detalles. Pudo haber sido un viernes, como también un sábado, porque aquí todos los días son iguales y nunca sucede nada nuevo. Pero sé que fue en noviembre, a finales de mes, cuando la tierra es más seca y la arena golpea los ojos, más el canto de los pájaros, el olor de la brisa, los nombres, los lugares, todo eso que huye de un examen a primera vista ha quedado para siempre atrás, como si jamás lo hubiese visto, como si nunca hubiese existido. Aunque no olvido el color de la tarde ni el de las pocas casas que aquí había, porque desde una ventana cualquiera el cielo tenía el aspecto de una rústica tabla de cedro, con un nudo por solo luna y las vetas por las líneas del camino en el horizonte. Y bajo el cielo café las casas eran blancas, iguales. Sus puertas estaban numeradas a mano y, una tras otra, formaban 4 hileras alrededor de la iglesia y el parque. Si alguien llegaba al pueblo no preguntaba por la dirección sino por la persona, porque aquí todos sabían dónde vivía cada quien, y esa tarde todos preguntaron por mi padre. Todos llegaron a nuestra casa. Alguien les había dado la noticia. Mi padre fue un intelectual de boina, cuadros y bufanda de lana virgen. Nunca tuvo el pelo largo y solo en 2 ocasiones lo vieron fumar de una pipa que siempre cargaba consigo. Lentes solo usó hasta los 65 y por recomendación médica. Llevó, eso sí, por muchos años pantalones con tirantas y una barba a medio afeitar. Las camisas de cuello alto y mangas hasta los puños que usaba a diario bajo el sol de fuego calmo le ocultaron a sus conocidos la caprichosa barriga que caía sobre el pantalón. Jamás se oyó en la radio los nombres de Schubert y Beethoven, pero dijo a muchos que amaba la música clásica. La lectura le despertó la afición por ellos, pero nunca pudo oírlos. Con todo, era hombre más ilustre del pueblo. Todas las tardes, luego de la siesta, iba a la biblioteca y pedía prestado el periódico al dependiente. Se sentaba sobre una silla vieja, de madera podrida, y leía las noticias que descansaban en su vientre abultado. Luego de 10 minutos, dormía y roncaba como si estuviera en nuestra casa. Su cabeza había comenzado a dar vueltas, sus ojos se cerraban una y otra vez. Ya no prestaba atención a lo que leía, pues el sol, fuerte a esa hora, le provocaba somnolencia. Terminaba dormido sobre la mesa, y el periódico, ya débil en sus manos, caía al suelo y era arrastrado hacia un rincón por las aspas del ventilador. El dependiente, siempre ocupado en alguna revista, se levantaba y recogía las hojas. Ordenaba el diario por secciones, página por página, y lo dejaba sobre la mesa del dormilón. Al caer la tarde, después de 3 horas, se levantaba de su silla como movido a la fuerza por una mano invisible y agitaba las hojas con nerviosismo. ¿Qué ha pasado?, preguntaba al dependiente con fastidio. Levantaba la voz desde la mesa en que dormía. El muchacho, desde su butaca y evitando la risa para que el viejo se enfadara, dejaba la revista que leía en cualquier parte y decía: «Nada, señor, solo que ha leído usted hasta tarde y ya es hora de cerrar». «¿Qué hora es luego?». «Las 6, señor». «Dios, si es tarde». «El tiempo vuela cuando nos sentamos a leer. Tú deberías hacer lo mismo», le decía con la autoridad que le permitían sus años y su nombre. Luego recogía el periódico y se lo daba al muchacho. Se levantaba sobre la punta de sus pies y pasaba las manos por las tirantas del pantalón. Él recibía las hojas que ya antes había ordenado y preguntaba al viejo, disimulando la risa: «¿Y qué ha leído hoy usted, don Antonio?». «Cosas terribles, muchacho. Estamos viviendo una época cruel». Él abría los ojos, se daba por sorprendido, pero todo hacía parte de un juego que se repetía cada tarde entre ellos dos. El viejo movía la cabeza hacia adelante, afirmando con fingida preocupación. El muchacho, por su parte, abría la boca y la mantenía así por unos instantes. No sabía con exactitud cuándo sería el día en que no soportaría más ese juego, el día que lo dejaría dormido y encerrado en la biblioteca para siempre. «Debes leer, muchacho», le decía luego, deslizando las manos por las tirantas de arriba a abajo. Luego recitaba un poema que aprendió de memoria en la época en que aún iba a la escuela. Él había oído ese poema una y mil veces.
desde que su madre le aconsejó tomar el puesto de dependiente de la biblioteca municipal. ¿Te debo algo?, preguntaba el viejo, aunque nunca llevaba dinero en sus bolsillos, pero lo hacía porque conocía de antemano la respuesta que el muchacho le daría. No es nada, señor. Merci beaucoup, agradecía en francés. Estas eran las dos únicas palabras que recordaba de ese idioma, que aprendió un día en la escuela de su pueblo y luego olvidó para siempre. Lo recuerdo todo, o casi todo. Mi madre estaba en la cocina y oyó que alguien tocaba la puerta con furia. Vio que mucha gente llegó a la casa. Dejó a un lado la olla y caminó hasta mi cuarto. Yo era un niño en esa época, y tal vez por eso mi madre no me preguntó nada. Simplemente me miró de lejos mientras se limpiaba las manos. No sonreía, de eso me acuerdo. Algunos dicen que en este pueblo no llueve nunca, pero que cuando eso sucede, flota por días y a veces por varios días una niebla espesa y húmeda que no hace más que aumentar el calor insufrible de todas las tardes. Dicen que este pueblo no es para vivir sino para morir, y que los muertos están mucho más cómodos que los vivos. Eso espero. Eso y nada más que eso, que estén cómodos. También dicen que este pueblo es luminoso pero triste, y que las calles están tan solas que uno podría morir de aburrimiento en ellas sin que nadie se entere. Y otros dicen que todo eso, aunque es cierto, no es toda la verdad. Algunos recuerdan que aquí hay una calle empedrada, una iglesia blanca, una biblioteca, y que cerca de esa calle y frente a esa iglesia hay un parque con una fuente en medio. Pero quienes aseguran tales cosas ya olvidaron que la fuente se secó y que nadie más ha vuelto a pasar el día bajo la sombra de los caracolíes, porque esos árboles murieron de calor hace muchos años y el parque permanece ahora muy solo. Ningún viajero pone un pie en estas calurosas calles, y quien lo hiciera no diría que este es un pueblo con una calle, una iglesia y una fuente, sino que, por el contrario, todo esto está rodeado de unas pocas casas, ya casi todas abandonadas, que se resignan a caer en el olvido y se obstinan en seguir llamándose el pueblo. Antes de que tocaran la puerta, pensó en mi padre. Recordó la noche en que la sacó de su casa. Ella temblaba ante la sola idea de no volver más, ante el miedo de verse perseguida y castigada por mi abuelo, ese hombre al que todos temían. Pero luego de que murió su esposa, obligó a mi madre a cumplir con todos los oficios del hogar. Le hizo saber que no podría casarse, que tendría que atenderlo a él, solo a él. No era posible que ningún fulano asomara las narices por la casa para verla, para saludarla. En la iglesia tenía que cubrirse con el rebozo de mi difunta abuela y mantener la mirada en el piso. Era él quien saludaba por los dos a los fieles a la hora de la paz. Pero un domingo, mientras caminaban por el atrio, vio que un hombre iba solo por la calle. Mi abuelo también lo vio y se interesó por el desconocido, por su forma de vestir, por el ridículo atadillo que llevaba bajo el brazo. Se acercó con el sombrero en la mano para no tener que cubrirse ante él y le preguntó arrogante: ¿Quién es usted y qué quiere aquí? Y él le respondió: busco un lugar para quedarme, para vivir por algún tiempo. Se quitó la boina y dijo en tono ceremonioso: permítame presentarme, señor. Me llamo Antonio. Antonio Mantilla. Un hombre alto, muy alto, tan alto como delgado. Lleva una bufanda de lana virgen, aparte de unos viejos pantalones de lana, incómodos para este clima. Usa anteojos y boina a cuadros, como los señores que a diario se sientan en el parque y no dicen nada. Su camisa es blanca, transparente por el sudor, y apenas si le llega a las muñecas. Se ve que la lleva desde hace muchos años, junto con las tirantas de su pantalón. Esta mañana, en la estación de buses, lo vieron bajar de uno que viene de muy lejos y, apretando un atadillo de ropa con las piernas, estiró los brazos para arremangarse la camisa, y allí todos vieron la blancura de su piel, de su cara, de los dedos que se movían como si quisieran atrapar algo en el aire. Una estación de buses, un domingo por la mañana, viajeros que hace mucho no ven a su familia. Siempre es un momento esperado, un instante ruidoso, pero la presencia del desconocido hace que todos callen, que todos los miren con sospecha, que la brisa suene como una lluvia lejana. Mujeres que se abrazan al pecho de su esposo, hombres que sostienen la maleta con la mano izquierda. Eso ha hecho el visitante, el extraño, el hombre a quien nadie esperó esta mañana. Una habitación oscura y calurosa, una cama de cedro cubierta con una sábana blanca, una vela encendida en un rincón y un crucifijo en la pared, la habitación del nuevo inquilino. Se ha sentado en la cama y se ha quitado los zapatos, que caen al suelo como un par de ladrillos. Deja su boina sobre la mesa de noche, junto a la bufanda. Se acuesta con las manos detrás de la cabeza y se queda mirando el techo. No tiene sueño, solo quiere pensar.
Siente que el sudor de la camisa se le pega a la espalda y decide quitársela y colgarla a un extremo de la cama. Solo entonces se da cuenta que no ha cerrado la puerta, que alguien lo ve desde el pasillo. Mi madre. Lo invitó a su casa bajo el pretexto de que descansara del viaje. Sobre la mesa había 2 tazas de café. Eso dijo mi madre, pues ella las llevó. Un cenicero decorativo. Nadie fumaba allí. Unas cuantas flores y una base de madera tallada para colgar los cubiertos. La foto de la señora María Ninfa, mi abuela, colgaba de una pared, cruzada por una cinta negra. José del Carmen, el dueño de casa, recorrió la sala con una mirada. Esta es mi casa, señor Mantilla. Además de lo que ve aquí, tengo un mulo en el patio, algunos baúles, cosas de mi familia, mi hija, estos muebles y la foto de mi difunta esposa. Eso es todo cuanto tengo. Volvió a mirar alrededor suyo, reconoció cada cosa, cada centímetro de los 4 muros que lo protegían, las tazas de café, las flores marchitas, el retrato de su esposa. Espero que le guste la habitación que le ofrezco. Era de mi hijo, pero él ya no vive con nosotros. Se casó y... sí, los hijos siempre se van, es cierto, pero uno espera algo a cambio, al menos las gracias. Pero él se fue y no dijo nada. De eso hace ya muchos años. Yo vivo solo con mi hija y ya no tengo fuerzas para cuidarla. No quiero que nada malo le pase. Los hijos, algún día los sabrá usted, señor Mantilla. Y lo llevó al fondo de la casa para que viera el cuarto. Desde la cocina, y con las tazas de café en la mano, mi madre vio a aquel joven extraño. De lejos, estaba envuelto entre las flores negras de su rebozo. Aún no se lo había quitado. El pueblo es de color café, del mismo tono mortecino que tienen las cosas cuando las vemos desde un lodazal. Se va por un camino, y el polvo que levantan nuestras pisadas nos ensucia la ropa, a la altura del ombligo. A veces no es posible caminar sin taparse la boca, porque se llena la garganta con esa arena blanca quemada por el sol del mediodía. El calor es insoportable, sientes que se te derrite la piel, como si te metieras de cuerpo entero en una piscina de mantequilla para luego caminar desnudo por el desierto. Y es que este pueblo es un desierto que parece no tener pasado, sino un constante golpetear de la arena contra los ojos de quien mira. Sí, se va por un camino de arena blanca que a lo lejos parece un río, y al acercarnos toma el color de una hoja seca. Son las 2 de la tarde. A esta hora los ancianos se sientan en sus sillas de mimbre para ver morir la tarde, y las mujeres esperan bajo la puerta, vestidas de negro, a que pase algún entierro, pero solo pasa mi padre, quien camina hacia la biblioteca. ¿Qué diré de ese lugar? Diré que tiene una brisa tan sensible que con ella resbalan los suspiros. Por eso nadie allí tiene secretos, y si los tiene, el aire los descubre. Por eso, un domingo por la mañana, cuando la gente de la plaza recogía sus cosas, alguien supo que la hija de José del Carmen y María Ninfa se había convertido en mujer, y también descubrieron a su autor, al hombre que ahora tenía que hacerse cargo de ella, Antonio. Sí, Antonio, el mismo que hace tan solo unas semanas había llegado al pueblo sin que nadie lo esperara, aquel que usa anteojos y boina, y ese alguien se enteró porque, cada domingo, los veía pasar con la canasta llena de comida, sonriendo, sin saludar a quienes los saludaban, atentos uno del otro, felices en su soledad. Y ese día, a la hora en que debían pasar, nadie los vio caminar juntos, como era habitual. Y ese alguien dijo: ¿dónde más puede estar un hombre y una mujer que siempre andan juntos? Y se corrió el rumor de que aquel fulano, el extraño, el sin familia, se había aprovechado de una virgen y desde ya querían hacerlo responsable de su fechoría. Si era posible, se harían con machetes frente a su cuarto y no se moverían de allí hasta que el culpable asumiera la responsabilidad de sus actos. Aquí corre el vapor del mediodía hasta altas horas de la noche. El sudor baja por la frente y los brazos y se mezcla con la arena que trae el escaso viento que llega. Todos los días son calientes, pesados, tediosos. Solo nos queda ir hasta el puente para ver el río, pero el río ya se secó y solo vamos a descansar sobre las piedras, a la sombra de un trupío. No hay nada para ver más que un desierto de fuego, sin un color nuevo que el mismo café mortecino de todas las tardes. Es cierto lo que dicen algunos, que este pueblo murió hace mucho tiempo y solo nosotros hemos venido a enterrarlo. A lo lejos se confunde con el revés de una tortuga. La luz del sol alfombra las calles, los árboles parecen dormidos y nadie ve el verde del prado porque lo cubre una capa de arena rojiza. Decidieron hacer el viaje a medianoches, cuando las miradas indiscretas ya se hubiesen apagado. Él llamaría a su ventana 3 veces, golpeándola suavemente con una moneda.
La ayudaría con el baúl de cedro que guardaba su ropa y no daría tiempo al mulo para que pidiese agua por el camino. Debía salir con su traje negro, el mismo que le sirvió para guardarle luto a su madre, ya que así se confundiría con la sombra de la noche. No se besarían, no hablarían, no habría ningún ruido que los delatase. Solo pensarían en huir lo más pronto posible. Si lo lograban, ya podrían hablar de sus miedos en otra parte. Lo único que deseaba era salir de una vez y para siempre, temeroso de que alguien diera aviso al dueño de casa y lo arruinara todo. Había planeado cada cosa por hacer, cada paso por dar. Incluso revisó 2 veces el baúl de don José del Carmen, antes de salir de allí. Quería que todo saliera bien y así fue. De haberlo sabido antes, habría pensado en una noche estrellada, iluminada por una blanquísima luna llena, para que el miedo hubiese sido menor, y también para llevarse un bonito recuerdo. Pero solo pudieron decir adiós a lo lejos, asomados a la ventana, y desde allí vieron por última vez el pueblo, ese manto de luciérnagas. Mi padre fue un intelectual de boina, cuadros y bufanda de lana virgen. Todas las tardes iba a la biblioteca a leer el periódico, pero allí se quedaba dormido. Luego llegaba a casa, después de haber pasado varias horas en el café. Mi madre sabía que le gustaba tomar a escondidas, pero decía que los chicos lo invitaban. Tuve que sentarme y decirles qué leí hoy, mujer. Era su excusa habitual. Si tan solo quisieras educarte un poco, pero duermes toda la tarde. Qué vergüenza. Daba media vuelta sobre sus pies y se iba a dormir, fastidiado por las recriminaciones de mi madre, y en la cama dormía y roncaba como si estuviera en la biblioteca. Cada mañana hacía como si no hubiese pasado nada. Tomaba su café negro, sin azúcar, preparaba su camisa de cuello alto, el pantalón de tirantas y decía, voy para la biblioteca. Y ustedes ya saben el resto. Así pasaron muchos años, hasta que un día murió dormido en la silla de siempre. Un ataque al corazón fue la causa de su muerte. Ese día nadie tomó café y mi madre no quiso recibir el pésame de los asistentes. El dependiente llegó hasta su ataúd. Traía el periódico ordenado por secciones. Como todas las tardes, lo puso cerca de un adorno de flores y dijo, no me debe nada, don Antonio. Merci beaucoup. Y comenzó a llorar. Lo mismo hizo mucha gente, entre ellos yo. De todos modos, era mi padre, y nadie más que él iba todas las tardes a la biblioteca. Lo vistieron con su camisa favorita y su pantalón de tirantas, e incluso hubo un vecino que pidió que le pusieran la boina y la bufanda. El pueblo estuvo triste por varios días, pues ya no había quien contara las noticias. Desde ese día se encargará a alguien para que lea el periódico e informe a los demás. Y ese alguien debe declamar el poema que mi padre decía a la misma hora, vestido como él, deslizando las manos por las tirantas. Hoy me ha tocado a mí, y mi madre me ha vestido. Lloró mientras lo hacía, al igual que yo. Sí, ahora lo recuerdo todo. Fue en noviembre, y el mundo parecía un cuadro borroso. Había sol y un viento frío, las campanas de la iglesia hablaban por las horas con su eterna voz de bronce, y los escasos árboles del pueblo parecían pintados. El dependiente de la biblioteca corrió hasta nuestra casa, preguntó por mi madre y no se detuvo a que ella le respondiera. La cocina olía a café recién colado. Cuando mi madre supo la noticia, sintió un extraño sabor en su boca, como quien muerde un pañuelo y no tiene saliva en los labios. Mi padre era el hombre más culto de todos. Había escrito un poema que estaba enmarcado en la biblioteca del pueblo y todas las tardes iba a leer el periódico. Se lo había escrito a mi madre el día que llegó al pueblo de ella, en una vieja hoja amarilla, apergaminada, luego que las descubrió espiándolo en el pasillo en casa de los abuelos que nunca conocí. Esta tarde he ido a leerlo. Señorita María, cuando sé que ya estaba aquí, hace un año, hace 2, y yo iba solo por el mundo sin ver sus pisadas en la arena, sin oír su voz en el silencio de la noche, sin sentirla en el temblor de las flores, comprendo que iba ciego, que la necesitaba aún sin conocerla. Pero no puedo leer más. La letra es borrosa y ya no distingo entre la caligrafía y la nostalgia. A veces siento que la muerte corre hacia mí. A veces creo que se detiene a esperarme. Oigo las voces de varias personas, pero no veo a nadie. Hablan del calor abrasante y de este pueblo, de la soledad de sus calles, de mi padre y mi madre. Oigo las hojas arrastradas por el viento, pero no hay árboles cerca de mí. Hace muchos años que ellos murieron y yo me fui de aquí. Hace tiempo que este pueblo está deshabitado. Solo he venido a dejarles unas cuantas flores en sus tumbas, que están una junto a otra. Espero que estén cómodos bajo el calor de la tarde. Solo eso espero. Mi madre pasó sus últimos días encerrada en su cuarto, llorando.
No quiso participar de ese ridículo homenaje que muchos quisieron hacer al hombre más culto de lejanías, un pueblo perdido en el desdén de la ausencia. A veces, apoyada sobre la ventana de su cuarto, pensaba en la vida que dejó atrás por seguir a mi padre. Todas las tardes se sentaba en los escalones de la entrada de la casa, no hablaba con nadie y mucho menos permitía que la acompañaran. Miraba el sol a lo lejos, escondido tras las ramas de los árboles, y en las noches veía el cuarto de luna en el cielo, como un barco que navega en un mar negro. Dedicó sus últimos días a remendar los vestidos que, año tras año, le regaló el hombre que amó toda su vida, y una mañana murió, sola en su habitación, abrazada a la ropa de mi padre. Estaba más pálida que nunca, delgada, y el escaso cabello era tan blanco como las casas que a diario veía desde su cuarto. Esas casas. Uno siempre tiene un recuerdo en la mente, el sol oculto tras un árbol, un cuarto de luna en el cielo, las calles polvorientas de un viejo pueblo, los días de la infancia. Y cada vez que uno piensa en eso, comprueba que aún es el mismo, que es poco lo que ha cambiado, que llegará viejo y tendrá siempre ese árbol, esos días, el corazón de los primeros años, la misma casa, y el camino como la alfombra de un largo viaje que aminora cuando se extingue el fuego en la otra orilla.